Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mari Maturana Munita y a continuación voy a pasar a presentar el trabajo de la unidad 4 de psicobiología que lleva por título Aplicación y presentación de una prueba neuropsicológica. El objetivo del trabajo es utilizar las pruebas específicas de evaluación. En este caso vamos a utilizar el test de palabra y colores de Stroop. Y una vez realizado el test, reconocer el protocolo, o sea, aprender a utilizarlo y analizar los resultados obtenidos una vez que hemos finalizado la prueba. ¿Cuáles son las características del test de Stroop, el instrumento Stroop, mejor dicho? Bueno, el instrumento Stroop se utiliza para la detección y el estudio de disfunciones cerebrales que afectan la atención y principalmente la capacidad de control de interferencias e inhibición de respuestas automáticas. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de control de interferencias? El control de interferencias es un fenómeno que se produce cuando nosotros tenemos un proceso cognitivo automático, por ejemplo, en el test de Stroop, cuando nosotros hacemos la primera parte del test, que es las palabras, ¿cierto? Leer palabras que son totalmente automáticas y controlar eso y pasar a transformar este proceso cognitivo automático en un proceso que sea controlado y voluntario. Y eso lo vemos cuando hacemos la tercera parte del test, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una palabra, que le ponemos, por ejemplo, la palabra verde y está pintada de rojo, en forma automática nosotros vamos a tratar de leer verde, pero lo que nos está pidiendo y la interferencia se produce ahí en lo que se nos pide, es que no leamos la palabra, sino que tenemos que decir el color con que está puesta la palabra. Ahí se produce la interferencia y ahí se provoca la inhibición de respuesta automática, ¿ya? La evaluación se caracteriza por evaluar la velocidad de lectura y la dominación de colores. Entonces, en la primera parte, nosotros hacemos una evaluación cuantitativa haciendo el test de palabras, ¿cierto? Y también haciendo el test de colores, ¿ya? El test de palabras es netamente de tipo automático, ¿ya? El de colores ya es un poco más complejo. Y finalmente el puntaje PC, ahí sí nosotros vamos a evaluar la capacidad de inhibición de respuestas automáticas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos que responder a una restricción que se nos pone. Yo quise acá poner un ejemplo, por ejemplo, cuando acá tenemos una palabra que dice azul y es de color rojo. Cuando a mí me ponen como requisito que yo tengo que indicar el color y no decir la palabra, yo tengo que pasar una respuesta de tipo automática que en forma inconsciente yo voy a buscar y tratar de decir, por ejemplo, azul, que es la palabra, pero yo me tengo que retener y transformar ese estímulo en un estímulo controlado, es decir, responder a lo que a mí se me pide, que es decir, rojo. Y acá es donde uno puede evaluar la capacidad o la flexibilidad cognitiva que tienen las personas ante las demandas de situaciones de estrés, que esta tercera evaluación, el puntaje PC, realmente es una evaluación que me di cuenta cuando hice esta evaluación, se la hice a 3 personas, y en esta incluso me la hice yo también, y en la etapa 3 el puntaje PC es realmente agotador, requiere de mucha concentración y por supuesto está asociado a mucho estrés. Vamos ahora con los datos de la persona que fue evaluada. Su nombre es GMF, ¿cierto? Es una mujer de 53 años de edad, de profesión diseñadora de vestuario. La ficha médica de ella no presenta alteraciones neuropsicológicas, tampoco enfermedades o algún daño provocado por accidente. El motivo de consulta, ¿cierto?, es la aplicación del test por motivos pedagógicos. Y el test fue realizado hoy día, el 30 de junio. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Bueno, en la evaluación de palabras, ¿cierto?, sacó un puntaje de 88 más la corrección correspondiente por la edad que ella tiene, ¿cierto? Le sumamos 8 entre personas de 45 a 64 años de edad.
En color sacó 85, más 4 le dio 89. En puntaje color sacó 49 y le dio en total con la corrección 54. El valor de interferencia dio 5,77, lo aproximamos a 6. Y el puntaje T le dio un valor de 56. Bien, para una mejor interpretación de los resultados, los pasé a una escala que está acá, ¿cierto? La escala de puntuaciones T, la escala de puntuaciones T va desde 26 a 80, ¿cierto? Con una media de 50 y con una desviación estándar de 10. Por lo tanto, si lo comparamos con una campana de Gauss, ¿cierto? La mayor cantidad la media de todas las personas, mejor dicho, estaría entre 45 y 55. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, en palabras de un valor de 43, que estaría posicionado en este punto. En color nos dio un valor de 56 en la tabla, por lo tanto podríamos considerarlo medio alto. El puntaje PC nos dio 60, ¿cierto? Que es un valor bastante aceptable. Y la interferencia nos dio un valor de 6 y que traspasada la tabla T nos dio un valor final de 56. ¿Qué podemos decir como conclusiones de estos resultados? Lo primero que hay que decir es que la entrevistada respondió con interés la encuesta. Esto es muy relevante porque aquí hay que considerar algunas evaluaciones de tipo cualitativa mientras la persona que está siendo evaluada realiza su evaluación, ¿ya? La forma como toma, cómo se presenta ante la evaluación, si tiene algunos problemas, por ejemplo, en el lenguaje, si presenta problemas de visión, si tiene lente, no tiene lente, cómo responde a los errores que podría cometer. Ese tipo de análisis es necesario hacerlo. En este caso, la entrevistada respondió con mucho interés la encuesta. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, yo coloqué acá que existe un control inhibitorio. Ese control se encuentra en valores medio alto para su grupo etario, ¿cierto? Y por lo tanto presenta un nivel de flexibilidad cognitiva tal que le permite controlar algunas respuestas automatizadas, ¿ya? Y atender a aquellos estímulos que ella considera importantes, ¿ya? Lo que sí destaqué es su bajo puntaje en palabras en comparación con los otros resultados, porque si vemos el puntaje de palabras está dentro de la media, pero comparado con los otros puntajes está mucho más bajo, ¿ya? Y eso se pudo deber a que, acá viene la evaluación cualitativa, ¿cierto? Ella modulaba muy bien cuando iba leyendo, ¿ya? Y eso hacía que la lectura fuera más lenta, con un ritmo pausado, o, aunque no es existen pocas probabilidades de ello, podría tener algún problema en el hemisferio izquierdo, que es el hemisferio especializado en el lenguaje. Pero en términos generales, esta persona sus parámetros están dentro de lo normal. Bueno, profesor, eso fue el trabajo que yo hice para la unidad 4. Muchas gracias.